Bueno, muy buenos días, mis queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Recuerden que vamos a continuar con nuestras clases de geometría, clases que ya hemos venido dando. Recordemos que en la clase anterior nosotros vimos acerca de lo que tienen que ver con los polígonos. Les recuerdo algo importante. Nosotros habíamos hablado ya acerca de las figuras en tres dimensiones. Dijimos cuándo algo tiene una dimensión, cuándo tiene dos, cuándo tiene tres. Entonces, unidimensional, bidimensional, tridimensional. Recordemos que una sola dimensión es, por ejemplo, la longitud. ¿Sí? La longitud que se da en centímetros, o en metros, o en pies, o en yardas. Entonces es una dimensión solamente, ¿no? Bidimensional es aquel que tiene dos dimensiones, es decir, como el área que está elevada al cuadrado, metros cuadrados, centímetros cuadrados, pulgadas cuadradas. Esos son bidimensional, ¿no? Y tridimensional es que tiene tres dimensiones. Por ejemplo, los volúmenes están elevados al cubo. Metros cúbicos, centímetros cúbicos, está el cubo. Son tres dimensiones. Entonces, en ese orden de ideas ya habíamos hablado acerca de los polígonos. Dijimos que un polígono, como ustedes observan, recuerden que ustedes pueden ir deteniendo el video y pueden ir copiando los conceptos, los que ya los tienen copiados, pues no los copian, los que no lo han copiado, pues van a hacer por favor de llevar muy bien organizado el cuaderno, ¿no? En la clase pasada hablamos que un polígono, ¿qué es? Es una figura geométrica, que además es plana, ¿cierto que sí? Bidimensional, plana, bidimensional, bidimensional, entonces estamos hablando de, por ejemplo, áreas, ¿no? Áreas o superficies, dijimos nosotros, ¿no? Y que además tiene que ser cerrada. Esto es importante. Un polígono es una figura geométrica plana y bidimensional cerrada. Sí, formada por una secuencia finita de segmentos. Ojo, finita. ¿Por qué finita? Pues porque si es un triángulo, son tres segmentos rectos. Si es un cuadrado, es finito porque solamente son cuatro segmentos rectos que además son llanos, ¿no? Que son, perdón, llamados lados y que unen esos extremos. Los vértices ya recordemos que es donde se unen dos segmentos rectos, se forma un vértice y ahí también hay un ángulo, ¿no? Y que cumple con las características que ser planas, cerradas, sin aberturas y tener al menos tres lados. Claro, porque si tiene menos de tres lados, pues ya no es una figura plana, ¿no? Un polígono. Bien, listo. Eso es un repasito de lo que vimos la clase pasada. Entonces nosotros también dijimos que las figuras bidimensionales, que son las que tienen superficie, pues son las que vimos, cuadrados, rectángulos, rombos, trapecios, triángulos equiláteros, triángulos isósceles, triángulos escaleros, pentágonos, hexágonos, heptágonos, octógonos, nonágonos y decágonos, y etcétera, etcétera, ¿no? Muchas figuras más. Bien, cuando llegan a cálculo de grado 11 se dan cuenta que esto que estamos viendo acá, ¿cierto? Les hago un adelanto. Esto que estamos viendo acá, cuando yo tengo, por ejemplo, un triángulo, del triángulo paso a un cuadrado, de un cuadrado a un pentágono, un hexágono, mire que cada vez hago más y más y más y más lados. Cuando yo llego a infinitos lados, lo que obtengo es un círculo, que ya son figuras curvas, ¿de acuerdo? Bueno, eso es como para darle un adelanto de lo que ustedes... ¿Y eso para qué sirve en cálculo? Porque ahí se trabajan los conceptos de límites. Bueno, en la clase pasada también con algunos cursos, los que no, entonces por favor van a tomar sus apuntes, vimos cuáles son los elementos de un polígono. Tenemos los lados, ¿cierto? De un polígono. Esto es una diagonal, ¿cierto que sí? Tenemos el centro, vértice que ya dijimos que es donde se unen dos lados y me generan un ángulo además, ¿no? Tengo un ángulo interno, pero también tengo un ángulo externo. Y pues también en algunos cursos habíamos hablado ya acerca de la definición de cada uno de ellos, ¿no? Pues aquí están las definiciones, pueden detener el video para que ustedes copien las definiciones, qué es un lado, qué es un vértice, qué es una diagonal, qué es un centro, qué es un ángulo interno, qué es un ángulo externo. Pues básicamente los lados que son segmentos de recta, ¿no? Que al unirlos forman el polígono, ¿no? ¿Qué son los vértices? Pues son los puntos de encuentro donde se genera un ángulo, ¿no? Las diagonales que son, pues son líneas que unen dos vértices no consecutivos. Claro, tiene lógica, ¿no? Porque si uno o dos vértices consecutivos, pues ya es un lado, ya no sería una diagonal, sería un lado nomás, ¿no? El centro, pues únicamente lo que dice son puntos donde se encuentran ubicados exactamente en el centro de la figura, ¿no? Ángulos interiores son los ángulos que están dentro del área y los exteriores son los que están por fuera de esa área, ¿no? Perfecto, aquí están para que por favor van tomando apuntes de todo lo que estamos hablando. Estoy hablando un poquito más rápido hoy, ¿por qué? Porque recuerden que las clases de geometría son apenas de 45 minutos y pues necesitamos avanzar, ¿no? Entonces aquí está, es lo mismo de diapositiva anterior, solamente que está con la figura ahí al lado. Tipos de polígonos, también habíamos hablado acerca de algunos de ellos, ¿no?
Te podemos decir que los tipos de polígonos son aquellos que se pueden clasificar básicamente en polígonos que conocemos como polígonos regulares y polígonos que son irregulares. Cuando un polígono es regular, pues un polígono es regular, decimos que cuando todos o cuando los ángulos internos presentan la misma medida, ¿cierto? Y siendo entre sí, pues estos son figuras simétricas, ¿no? Como el triángulo equilátero, tienen la misma medida, todos sus lados y todos sus ángulos también, ¿no? El cuadrado también, todos sus lados son iguales y sus ángulos también. Listo. Podemos hablar de polígonos equiláteros y polígonos equiángulos. ¿Cuáles son los polígonos equiláteros? Pues cuyos lados miden lo mismo. Con los equiángulos, pues con los ángulos internos también siempre miden lo mismo. Esos son los polígonos equiláteros y los polígonos equiángulos. Casi de pronto mucha gente se confunde porque uno habla en geometría de triángulos equiláteros, pero no habla de polígonos equiláteros. Pues si uno dice que un triángulo es equilátero porque todos sus lados y todos sus ángulos son iguales, pero no solo los triángulos son equiláteros, hay cuadrados que pues los cuadrados son equiláteros también, los hexágonos son equiláteros y los polígonos equiángulos son que todos sus ángulos son internamente miden lo mismo, ¿no? Pues de lo mismo que acabamos de decir, ¿no? Del triángulo que es equilátero, del cuadrado que también es equilátero, el hexágono, etcétera. Y los polígonos irregulares. Entonces ya sabemos que los polígonos se clasifican en regulares e irregulares, ya vimos los regulares. ¿Qué son los irregulares? Pues a diferencia de los regulares, son aquellos cuyos lados y cuyos ángulos internos no son iguales entre sí. Esos son. ¿De acuerdo? Eh, entonces en este caso podemos decir que los polígonos también pueden ser simples o pueden ser complejos, ¿no? Dependiendo si sus lados se cortan o se secan en algún lado. Secar significa que se intersectan, ¿no? Polígonos simples son aquellos cuyas líneas o lados nunca se cruzan o secan o intersectan, ¿no? Y tienen por ende un solo contorno. Mientras que los complejos son aquellos que presentan un cruzamiento o intersecciones entre dos o más de sus aristas, ¿no? Y lados consecutivos. Bueno, ya más adelante vamos a profundizar más en cada uno de ellos. Listo. Vamos a mirar algunas. Esto por favor necesito que lo tengan registrado en su cuaderno. Aquí como aparece. Algunos polígonos regulares, los más comunes, que necesito que ustedes lo sepan y los estudien y tengan sus ecuaciones. Pues porque, digamos, por ejemplo, noveno y décimo, se acerca el otro año, se va acercando las pruebas de los que están actualmente en décimo y que pasan a 11. Y los que están en noveno, pues en décimo ya tienen que irse preparando desde este año para sus pruebas a ver, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de algunos polígonos regulares. ¿Qué me interesa de esto? Me interesa de esto que sepamos, aquí vamos a recordar lo que es el perímetro y en este caso lo que es el perímetro y lo que es el área. Ahora ya dijimos que el área es algo bidimensional, ¿cierto que sí? Sí, eso es algo bidimensional. Es decir, que tiene dos dimensiones. Por ejemplo, la área de superficie, eh, área de superficie es porque es bidimensional. El perímetro, ¿qué es? Recuerden que el perímetro básicamente es la distancia, ¿sí? Total alrededor de una figura geométrica, en este caso de los polígonos. La distancia total, es el entorno, el contorno. Es la suma de la longitud de todos los lados de una figura. Por eso aquí tengo clasificado por figuras, en este caso del rectángulo, el cuadrado, el triángulo, cómo se calcula el perímetro de esa figura y cómo es el área de cada figura, ¿no? Entonces fíjense que, aunque de pronto ustedes ya lo sabían, pero siempre es importante recordarlo, en el caso de la figura del rectángulo, ¿sí? Del rectángulo, recuerden que tengo base, que es la parte más larga, y la altura, ¿no? ¿Cómo se calcula el perímetro? Pues es el entorno, el contorno, lo que mide la longitud de estos lados, ¿no? Hay que sumarlos. Entonces la medida de este más la medida de este más la medida de este más la medida de este. ¿Cómo es la ecuación de un perímetro? Pues sencillo. Si esto se llama base y esto se llama altura, pues tengo dos medidas de longitud de base y dos medidas de longitud de altura. Entonces por eso dice dos veces la altura más dos veces la base. Recuerden que esta A es altura y esta B es base. Entonces solamente estoy tomando la medida. Entonces al ser una medida de longitud, pues ya sabemos que el perímetro sería unidimensional, una sola dimensión, ¿sí? Unidimensional.
el perímetro es unidimensional. Por lo tanto, las unidades se dan en elevado a la uno. Por ejemplo, puede ser, por ejemplo, si esto mide 3 centímetros, y aquí también, pues como es un rectángulo, también mide 3 centímetros. Supongamos que la altura es de 2 centímetros, perdón, y también 2 centímetros. ¿Cómo calcularíamos entonces el perímetro? Pues según eso el perímetro sería multiplicar dos veces la altura, que mide 2 centímetros, más multiplicar dos veces la base, que mide 3 centímetros. Entonces si hacemos esa multiplicación, me daría que el perímetro va a ser 2 por 2, 4 centímetros, más 2 por 3, 6 centímetros. Pues si yo sumo todo esto, ¿sí? Los que ya vieron álgebra, estos serían términos semejantes, y 4 centímetros más 6 centímetros me daría 10 centímetros, o sea, centímetros está elevado a la uno, por lo tanto es unidimensional. En el caso del área ya no, el área es todo lo que se encuentra por dentro de ese rectángulo, ¿no? Entonces ya es bidimensional, ya el área es bidimensional. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Pues es base por altura, la multiplicación, mientras que el perímetro es la suma de sus lados, el área es la multiplicación de sus lados, por eso es bidimensional. Entonces, si yo la calculara el área con lo que acabamos de mirar, o con lo que acabamos de decir, pues para nuestro ejemplo nos va a ser, como dice acá, la base por la altura. Entonces nosotros ya sabemos que la base, en este caso, dijimos que la base, pues yo le coloqué a manera de ejemplo 3 centímetros, entonces me va a dar que el área va a ser igual a 3 centímetros, y eso hay que multiplicarlo por su altura, y nosotros dijimos que la altura para el ejemplo de nosotros es 2 centímetros. Entonces hacemos la multiplicación, 3 por 2 me daría 6, y centímetros por centímetros, centímetros al cuadrado, por eso el área o la superficie es bidimensional, porque está elevado al cuadrado, hay dos dimensiones y además es una figura plana. ¿Listo? Entonces necesito que por favor tengan registrados en sus cuadernos todo esto que estoy mirando. Si quieren pausar el video lo pausan, pero tengo que mirar acá. En este caso, por ejemplo, en la siguiente figura, que es un cuadrado, ¿sí? Ese cuadrado, pues al ser... Ah, bueno, recuerden que el cuadrado, según vimos acá, ¿cierto que sí? Según vimos aquí mismo, este es un polígono equilátero, ¿no? Porque todos sus lados son iguales. Mide lo mismo. Este lado mide lo mismo que este, o si no, no sería un cuadrado, ¿no? Entonces, esa es una figura, es un polígono equilátero. El cuadrado y además todos sus ángulos también es lo mismo, 90, 90, 90 y 90, ¿listo? 90 grados. ¿Cómo se calcula el perímetro? Pues si este lado mide 3 centímetros, y este también 3 y este también 3 y este también 3, pues es multiplicar 4 veces el 3, ¿cierto? Es multiplicar, no sumar, perdón, 4 veces el 3. Entonces, por ejemplo, como es el perímetro, sería, si esto mide 3 centímetros, y este mide 3 centímetros, y pues como esto es un cuadrado, también son 3 centímetros, y este también 3 centímetros, pues sumo todo, 3, 6, 9, 12. ¿12 qué? 12 centímetros, eso es unidimensional. Mientras que su área no, su área es lado por lado. Entonces, si este mide 3 y este mide 3, pues 3 por 3 me daría 9 centímetros elevados al cuadrado para el ejemplo que estamos haciendo en este momento. ¿Listo? Entonces recordemos que, digamos que a manera de conclusión podemos decir que el perímetro es una medida importante de la geometría, ¿no? Sí, ¿qué hace? Pues nos permite calcular todas las distancias alrededor de una figura. Siempre es importante porque, por ejemplo, en movilidad se habla del perímetro, ¿sí? Rodean el perímetro, en el caso de la movilidad. Cuando se está haciendo una reparación de algo en la calle, entonces hay que acordar un perímetro para que no vayan a haber accidentes, todo ese tipo de cosas. En la siguiente figura es un triángulo. La palabra triángulo es que tiene tres, ¿cierto? Lados y tres ángulos, por eso viene a tri, y también hace parte de las figuras, de los polígonos regulares. Y entonces, ¿cómo se calcula en el caso del triángulo? Pues el perímetro es la suma de todos sus lados y el área es base por altura sobre 2, ¿no? Bien, listo. Entonces vamos ahora con otros polígonos que me importa que ustedes tengan ahí presentes en sus cuadernos y guardaditos, y son estas que tengo acá. Ya les dije, por favor, si ustedes son tan amables, cuando cuando ustedes tengan que parar el video, pues lo detienen, ¿no? ¿Qué otra cosa estamos viendo acá por este lado, por ejemplo? Importante que tenemos además de eso también otras figuras planas importantes como
el romboide, el rombo, el polígono regular y el círculo, ¿no? El romboide es un paralelogramo. ¿Qué significa que es un paralelogramo? Pues que sus lados son paralelos. Y mira que el lado de arriba es paralelo al de abajo y la diagonal de acá es paralela a esta diagonal de acá, ¿no? Es un paralelogramo. ¿Listo? ¿Cómo se calcula el perímetro? Pues la suma de todos sus lados, es decir, 2 veces A más 2 veces B. Y en este caso, para el romboide, ¿cómo se calcula el área? Se calcula como el área va a ser la base por la altura. Esta altura que hay de acá a acá. La base por su altura. En el caso de un romboide. En el caso del rombo, ¿cierto que sí? El rombo, mire que el rombo de esta manera tiene una diagonal mayor y una diagonal menor. ¿Sí? Diagonal mayor, diagonal menor. Y pues simplemente su perímetro es la suma de todos sus lados. ¿De acuerdo? Si las, si las, si los lados miden lo mismo, pues va a ser 4 veces cualquier lado, ¿no? ¿Cómo se calcula el área de un rombo? Pues se multiplica la diagonal mayor por la diagonal menor dividido entre 2. Diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. Y en el caso, por ejemplo, también, en el caso, por ejemplo, también de un polígono regular, que es en este caso un pentágono, ¿cierto que sí? Pentágono porque tiene 5 lados, ¿sí? Bueno, acá hay un concepto de geometría muy importante que se llama el apotema, ¿no? Esto que se encuentra acá, miren. ¿Qué es el apotema? Pues el apotema básicamente es una medida que se traza desde el centro, en este caso el centro de este pentágono o este polígono irregular, ¿cierto que sí? Se traza desde el centro a cualquier lado, digamos a este lado o a este lado o a este lado, es un apotema, ¿no? ¿Cómo se calcula el perímetro? Pues lo mismo, la suma de todos sus lados, ¿no? Y el área entonces vamos a colocarlo como que se calcula, ¿cierto? Como el perímetro que ya calculamos acá, ¿sí? Es decir, sí, el perímetro multiplicado por su apotema dividido entre 2. Aquí está, mira, aquí está la ecuacióncita, mira. Área igual a perímetro por apotema sobre 2. El círculo, ¿cierto? Ya sabemos que el perímetro para un círculo pues ya no es tan sencillo como esta. Yo les decía que cuando llegan a grado 11 pues van a hablar de que el perímetro, perdón, que van a hablar de que un círculo básicamente es el límite cuando yo hago, si un triángulo tiene 3 lados, el cuadrado tiene 4, el pentágono 5, el hexágono es 6, el heptágono 7 y así sucesivamente. Y bueno, yo hago más y más y más y más lados, cada vez me acerco más a una circunferencia. Eso en cálculo le llamamos los límites. Límite, el límite de una función. ¿Cómo se calcula el perímetro de una? Ah, bueno, aquí hay importante. Una cosa es círculo y otra cosa es circunferencia. Lo vamos a aclararlo de una vez, que creo que ya el año pasado habíamos hablado de eso, pero aclarémoslo, ¿no? Hay una diferencia entre lo que es un círculo, ¿sí? Círculo y una circunferencia. Muchas veces la gente piensa que es lo mismo, pues porque de pronto uno la asocia a lo mismo, ¿no? Sí, dice, un círculo, una circunferencia, hagan un círculo. O hagan una circunferencia, todo el mundo piensa que es lo mismo y no es lo mismo, ¿no? De una vez lo vamos a ver, perdón, vamos a ver de una vez la diferencia entre lo que es círculo y lo que es circunferencia, ¿no? Entonces, un círculo se diferencia de una circunferencia, básicamente está escrito ahí en lo siguiente, que cuando nosotros hablamos de círculo, ¿sí? Básicamente hablamos que es una figura geométrica plana y consiste en todo el conjunto de puntos que están a una distancia fija de un punto central, ¿cierto que sí? Entonces, la circunferencia es esto. Esta es la circunferencia, esta es la circunferencia, es decir, toda la línea verde, es decir, la curva cerrada que forma el límite desde el círculo. Esa línea que rodea el círculo se llama, esa línea que rodea ese círculo, y además se llama frontera, también algunos le llaman frontera. Todo esto se llama circunferencia. Circunferencia. O sea, toda esa lineecita verde, lo que bordea el círculo se llama circunferencia. Y lo que está por dentro, mira que aquí la diapositiva solamente en color verde oscuro se muestra el entorno, el contorno, ¿cierto que sí? Eso es, esa curva, esa es la circunferencia.
mientras que el círculo también es una figura geométrica, pero es todo lo que se encuentra, todo lo que se encuentra dentro. Por eso está en color verde, porque es todo lo que es área, todo esto que se encuentra aquí. En otras palabras, la circunferencia es el perímetro, ¿sí? Em, y el círculo es el área. ¿Cómo se calcula el perímetro? Recuerden que el perímetro se puede calcular como eh, 2πr o el diámetro por pi en el caso del perímetro. Y mientras que el área es pi por r al cuadrado, ¿no? Pi por r al cuadrado, o sea, el radio al cuadrado. Eso es entonces lo que tenemos básicamente eh, de algunas de las figuras planas más importantes para nosotros. Bien, entonces vamos a empezar por recordar que con algunos cursos, la clase pasada hablamos del teorema de Pitágoras y empezamos hablando de los triángulos. Entonces, vamos a hablar exactamente acerca de eso, de la primera figura plana, bueno, recuerden que el concepto, bueno, vamos a recordarlo un poquitico acá. Recuerden que el concepto de polígono dice que, dice que al menos debe tener tres lados, ¿sí? Para que sea un polígono debe tener al menos tres lados. Y el que tiene tres lados, pues es el triángulo, ¿no? Entonces, por eso nosotros vamos a mirar acá que que para nuestro caso vamos a empezar a estudiar un poquitico esa figura geométrica, ¿sí? Llamada, eh, llamada triángulo. Bueno, entonces, por favor quiero que, como les digo, hayan detenido hayan suspendido el video mientras van tomando apuntes, porque eso es importante, ¿no? Todo eso es importante. Bueno, en nuestro caso, vamos a empezar a ver de los triángulos y sus generalidades, ¿no? Empecemos por ahí. Hablemos de lo que es un triángulo, es decir, el primer polígono del que hablamos hoy. Entonces, triángulo, ¿no? Triángulo. O triángulos. ¿Qué vamos a hablar de los triángulos? Pues vamos a ver qué es un triángulo, cómo se calcula el perímetro de un triángulo, que ya lo vimos, el área de un triángulo, cómo se clasifican los triángulos, es todo lo que son clasificaciones. Y como vamos a hablar de un triángulo, de una vez vamos a ir recordando poco a poco el concepto de ángulo, el concepto de cuánto debe medir, cuánto y por qué debe medir los ángulos internos de un triángulo. No solamente créame que miden esto y ya, no, sino por qué. ¿De acuerdo? Algunos puntos notables del triángulo, ¿sí? Qué significa su altura, el punto, todo eso. Y por supuesto, vamos a hablar del concepto de ángulo y algo muy importante. Yo les voy a ir preparando de una vez para que miremos algunos teoremas que son necesarios para la preparación de las pruebas a ver. Esto es bien importante, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver un poquitico del triángulo y dejamos los apuntes hasta ahí para que ustedes puedan, como les digo, registrar muy bien todo en sus cuadernos y nuestra clase nos alcance para eso. Listo, entonces, triángulo ¿qué es? Pues es una porción de un plano que limita tres rectas, ¿sí? Y pues se cortan dos a dos. Por ejemplo, acá, esto es un triángulo. Esto es un triángulo, ahí está. Ahí. ¿Qué es eso? Pues es una porción de un plano, pedacito de plano, que está limitado o lo limito por tres rectas. Por ejemplo, triángulo, tres lados, tres ángulos, ¿no? Bueno, los puntos de intersección acá, voy a escribirlos con otro colorcito. Este punto de intersección de acá, este punto de intersección de acá y este punto de intersección de acá, recuerden que se recibe el nombre de un vértice. ¿Sí? Eso se conoce con el nombre de lado y por supuesto se conoce con el nombre de acá, ángulo. ¿Listo? Entonces los puntos de identificación de los rectángulos, si yo le llamara por ejemplo acá, normalmente los vértices acá se acostumbran a nombrar, algunos con letras, por ejemplo se lo va a llamar el vértice A, el vértice B y por aquí tendría el vértice C. Entonces en este caso pues los puntos de los vértices de nuestro triángulo son A, B y C. Los segmentos, básicamente los segmentos o los lados, ¿sí? Que son segmentos,
eh, de un triángulo, pues por ejemplo, normalmente lo que uno hace es esto, ténganlo presente. Si para mí escuchen bien, bien lo que les voy a explicar, porque se utiliza mucho en el teorema de Tales, y los que ya vieron trigonometría saben que se utiliza mucho para la ley del seno y la ley del coseno. Los que no han visto trigonometría y van a verla, pues esta notación que voy a hacer se utiliza muchísimo para la trigonometría. Entonces, si yo digo que este vértice se llama vértice A, el lado que se encuentra exactamente al frente, ¿cierto? Ese lado, ese lado que se encuentra exactamente al frente, pues uno lo llama también A, pero en este caso para diferenciarlo lo coloca como una A minúscula. Repito lo que acabo de decir. Si este vértice se llama el vértice A, A mayúscula, pues el lado que se encuentra exactamente al frente, que en este caso es este, será la misma A pero minúscula, solamente por notación. Lo mismo pasaría acá, mire, entonces si este que tengo acá es el vértice B, pues el lado que se encuentra aquí al frente, exactamente al frente, será el lado B. En este caso voy a colocarlo aquí, lado B y con minúscula, ¿no? Y lo mismo aquí con este lado, si este es el vértice C, pues el que se encuentra al frente, el lado que se encuentra al frente u opuesto, sí, que nosotros en trigonometría le llamamos a algunos lados de un triángulo opuesto, pues si este es el vértice C, el que se encuentra aquí opuesto a a ese ángulo o a ese vértice, pues va a ser en nuestro caso el lado C minúscula. Y esa es la forma de notación, ¿no? Básicamente los ángulos o los lados forman los ángulos internos que se nombran por las letras, ¿no? Recuerden que nosotros dijimos que los polígonos regulares se caracterizan por tener un ángulos internos, que por nuestro caso en este ángulo interno sería este que está acá, este es el ángulo interno, pero también los ángulos externos, que en este caso digamos que sería esto, el ángulo externo. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí todos presentes. Pues un triángulo tiene tres elementos, ¿no? ¿Cuáles tres elementos? Pues tres ángulos, ¿sí? Tres lados, lado uno, lado 2, lado 3 o lado A, B y C, minúsculas todos ellos. Y por supuesto debe tener tres vértices, vértice A, vértice B y vértice C. Y en cada vértice se forma un ángulo, ¿no? Esos son características que ustedes tengan presente. Recuerden que siempre el lado opuesto a un triángulo, ¿sí? El lado siempre opuesto a el lado opuesto a un triángulo se nombra con la misma letra pero minúscula, ¿no? ¿Listo? Bueno. Perímetro, pues ya dijimos que el perímetro es la suma de todos sus lados, ¿sí? Y pues ahorita, bueno, vamos a dejar la clase hasta ahí hoy para que tomen muy buenos apuntes. Y en la siguiente clase vamos a mirar cómo se clasifican los triángulos, qué es un ángulo y por qué, y cuánto debe medir la suma interna de todo triángulo y por qué. Y además vamos a empezar también importantísimo, a definir algunos con triángulos y rectas. Vamos a definir algunos ángulos que llaman alternos internos, opuestos por el vértice, alternos externos. Todo eso es importante porque necesitamos que empiecen ustedes a estudiar para sus pruebas a ver. ¿Listo? Entonces hoy dejamos el video hasta ahí. Por favor, van suspendiendo, van copiando. Quiero que esos cuadernos queden muy bien registrado todo lo que hemos visto, ¿no? Recuerden que ustedes se les pide, o yo les he pedido, que empiecen a hacer aula invertida. Hay unos cursos muy juiciosos haciendo aula invertido, pero otros no. Otros no. Entonces yo quisiera que todos hicieran aula invertida, por favor. ¿Qué les dije que vamos a ver la siguiente clase? Pues de geometría. Pues les acabo de decir que empezamos en el tema de triángulos y ya vimos hoy básicamente qué es un triángulo y que tiene un triángulo y con sus partes y todo eso. Y les dije que la siguiente clase vamos a hacer clasificación de los triángulos para poder hacer algunos estudios de los ángulos. Entonces, aula invertida, por favor, para la siguiente clase, para que nos rinda más. Ustedes van a hacer aula invertida, es decir, van a investigar y a consultar los tipos de triángulo. A muchos de ustedes ya lo han visto, pero a veces se le olvida a uno, a veces uno se le olvida por qué llama, o no sabe por qué llama isósceles, o por qué se llama equilátero. Pues eso no fue porque alguien se sentó algún día a decir, bueno, cómo lo nombro, llamémoslo, no, llamémosle equilátero, porque suena chévere. No, eso es porque tiene una forma de, bueno, todo tiene una explicación, perdón. Y eso lo vamos a ir haciendo poco a poco a partir de unos 8 días. Invitación, consultar de manera autónoma
en la clasificación de los triángulos y por ejemplo, qué chévere, todo el mundo habla de isósceles, pero no saben por qué se llama isósceles. ¿A quién se le ocurrió llamar isósceles? Equilátero, pero ¿por qué se llama equilátero? ¿Quién dijo que se llamara equilátero? ¿Por qué no otra cosa? ¿Sí? O escaleno, o todos esos. ¿Y qué característica tiene cada uno de ellos? Importante, por ejemplo, el triángulo rectángulo se utiliza muchísimo en trigonometría en grado décimo, ¿sí? Y se utiliza muchísimo para el teorema de Pitágoras y se utiliza muchísimo en las pruebas a ver. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. Bueno, entonces espero que se encuentren muy bien, que tengan un excelente fin de semana. Por favor, los apuntes correctos y muy bien tomados, con buenos colores y todos los conceptos. Recuerden otra cosa, por favor. La cosa no es escribir por escribir. Sí, la cosa no es pasar de un libro a un cuaderno, o pasar de una, no sé, de una explicación de internet al cuaderno. No, eso no es pasar por pasar, es ser muy consciente de lo que estoy escribiendo en el cuaderno. Y si por alguna razón hay algo que ustedes no comprenden bien de lo que diga ahí, pues consúltelo primero. Y no escribamos por escribir, ¿de acuerdo? Algunos libros de matemáticas tienen un lenguaje, digamos que complejo de digerir así fácilmente, por lo tanto sí les recuerdo y les recomiendo que se acostumbren a consultar mucho sobre el origen de las letras, si es del latín, si es del griego y por qué, todo ese tipo de cosas muy importantes. ¿Listo? Espero que tengan un excelente fin de semana. Dios mediante la próxima clase estaremos viendo clasificación de triángulos y por supuesto de ángulos y por supuesto de algunos como llamo ya como alternos internos, externos externos, opuestos por el vértice, etcétera. Que tengan un excelente fin de semana, se cuidan mucho, bendiciones a todos. Chao, chao.